te serviremos. Compartiendo con ustedes este mensaje que se nos ha dado, esta catequesis, que la estamos compartiendo no nomás aquí, ¿Sí saben dónde se está compartiendo? En todo el mundo. ¿Se imaginan ustedes eso? Así como la Santa Eucaristía, el Evangelio de cada domingo, esta catequesis también se está compartiendo por todo el mundo. Porque nos estamos preparando ¿para qué? Para un encuentro, para un momento de poder hablar sobre lo que es el matrimonio y la vida familiar. Qué hermoso que en esos tiempos que hay tanta necesidad en nuestro país, en nuestra diócesis, en nuestra comunidad, se den estas oportunidades de aprender, esas oportunidades de enseñanza, esas oportunidades para que tú y yo podamos crecer en familia, en matrimonios y como personas, ¿verdad? Como hijos de Dios. Entonces es emocionante y me da mucha alegría. Aquellos que nos escuchan por el radio, qué bendición que tenemos esta tecnología para poder transmitir este mensaje por todo donde quiera uno escuchar, ¿verdad? Les tengo un mensaje de parte de nuestro señor obispo, ¿verdad? Como ustedes saben, trabajo yo dentro de la diócesis con lo que es matrimonios, y cuando me reúno con el obispo, pues siempre me dice, asegúrate de que les dejes saber al pueblo, ¿verdad?, que estamos preparándonos para algo. Entonces, él ha dicho que quiere que todas estas enseñanzas que se están llevando a cabo en nuestras parroquias sirvan de realmente prepararnos para ese día que vamos a tener ese encuentro mundial con familias. Y que donde quiera que nos encuentremos, ya sea en Filadelfia, donde se va a llevar a cabo este encuentro, o aquí en nuestra parroquia o en sus casas, se sientan parte de este encuentro que va a haber. Que se sientan ustedes partes de estas familias de Cristo aquí en la tierra. Así que esta preparación es para sentirnos parte de ese gran encuentro que se va a estar llevando a cabo en septiembre de este 2015. ¿Se saben las fechas? Comienza del 21, más bien del 22 al 28 de septiembre y termina con una gran celebración eucarística, ¿verdad? Espero que algunos tal vez vamos a estar allá, otros a lo mejor aquí podemos poner unas pantallas y ver ese consentimiento, ¿verdad? Ese momento donde se nos da ese mensaje final. ¿Amén? Muy bien. Como les decía, hoy vamos a compartir el quinto tema de esta preparatoria para la catequesis preparatoria para este encuentro mundial de las familias, y hoy el tema es crear el futuro. Todos los que estamos aquí estamos poniendo nuestro granito de arena para crear ese futuro. Amén, ¿verdad? Que os haga fuertes. ¿Están ustedes poniendo su granito de arena? Amén. Amén. Al estar aquí ya estamos nosotros participando en ese futuro. ¿Cómo se puede ver eso? Pues queremos aprender. Algunos estamos aquí porque queremos encuentro con el Señor, que todos estamos aquí por eso. Amén. Pero también queremos aprender cómo mejor llevar nuestros matrimonios, nuestras relaciones y sobre todo esa relación con nuestros hijos. Pues constantemente acurrimos a lugares donde podamos recibir esa formación, esa información y que nos ayude a crecer. Por lo tanto, en ese momento, en esa actitud que tú tienes, tú y yo podemos tener, estar aquí, estar escuchándolo, estar poniendo atención, estar activamente participando, ya estamos nosotros creando ese futuro. Entonces hoy vamos a ver un poquito por qué es importante hacer eso y hacia dónde nos lleva y de dónde nace, dónde se origina, dónde es el origen de cómo crear este futuro nosotros para nuestra iglesia, para nuestros hogares, para nuestras familias. Quiero compartir la palabra de Dios, Deuteronomio 6, 4, 7, y nos dice: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ella tanto en la casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Palabra de Dios. Qué hermoso ese recordatorio de qué es ser padres. ¿Qué quiere el Señor que nos grabemos? ¿Lo que estamos aprendiendo el día de hoy? ¿O lo que constantemente nos está enseñando que es su palabra, que es su voluntad? Los primeros temas nos hablaban que quiere Dios para nosotros, que vivamos en su gozo. Amén.
Todas esas cosas que hasta ahorita hemos aprendido del matrimonio y la vida familiar, quiere que el Señor que nos las grabemos para que nosotros se las podamos comenzar a enseñar a nuestros hijos. ¿Con qué propósito? De que en el futuro, ya que ellos tengan sus propios hijos, vuelvan a ellos a transmitirlas a esas futuras hijos e hijas de Dios. Entonces, todo esto es un ciclo. Aprendemos para enseñar, para que después los demás enseñen a las nuevas generaciones. Cuando hablamos de este tema de creando el futuro, comenzamos a pensar en el futuro de mañana. Siempre pensamos que son los jóvenes, ¿verdad? Y los niños. Y precisamente de eso se trata, ¿verdad? Los hijos. ¿Qué rol juegan los hijos en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en lo que hacemos, e incluso en nuestro matrimonio? Para algunos padres es muy fácil, ¿verdad? Tuvimos tantos hijos, pero también hay padres que no pueden tener hijos. Y hay una lucha, decir, ¿y por qué no puedo tener? ¿Por qué se los das a otras personas que a lo mejor no se lo merecen y a nosotros no nos das nada? Entonces, cuando hablamos de familias, hay un sinfín de formas de familia. Amén. Hay muchos tipos de familia. Ahora vamos al primer punto que hablamos. Están estudiando sus libros, ¿verdad? No sé si les ha dado la tarea a Jason, pero espero que antes de venir a la clase ya hayan leído el capítulo, y lo que estamos haciendo aquí simplemente un repaso para reforzar un poco las enseñanzas que se nos están dando. Entonces, cuando hablamos de los hijos y el crear hijos dentro del matrimonio, anteriormente nosotros se nos enseñaba y se nos decía que los hijos que vengan y cuando vengan y como vengan. Amén. Y nosotros pensamos, bueno, si vienen 20, 30, pues, ¿verdad? Ni modo, no tantos, ¿verdad? Pero nuestros abuelitos, ¿cuántos hijos tenían? 12, 13, ¿verdad? Yo quería 13, pero Paula dice que no se crean. Y cuando nosotros hablamos de esa parte de los hijos, de tener nuestros hijos, muchas veces podemos caer en cuenta que, bueno, tienen que ser exactamente lo que Dios nos traiga y vivimos libremente, ¿verdad? De tener la intimidad sexual de la pareja y tener los hijos que Dios nos mande, ¿verdad? Pero tenemos que también ver que Dios nos pide que estemos conscientes, ¿verdad? Nos da muchas herramientas y nos deja ver que no es necesariamente si tenemos que tener una responsabilidad de ser padres de familia, ¿verdad? Ahora vamos viendo un poquito la biología del matrimonio, de tener hijos, ¿verdad? Nosotros cuando vemos el mundo natural, todo se multiplica, ¿amén? Vemos las plantas, los árboles, vemos los animales, y todo es un ciclo, como les decía. Nacemos, crecemos, reproducimos, ¿y qué termina? Y morimos. Y ese ciclo continúa. Sin embargo, para nosotros los humanos, dentro de nuestro sacramento del matrimonio, dentro de la relación matrimonial, es distinta. Le da completamente otro sentido y le debe dar otro contexto a lo que es la crianza de los hijos y el tener hijos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la biología de la familia, del tener hijos, fuera de lo que es la enseñanza de la fe y lo que nosotros conocemos como lo que son nuestros hijos, nosotros podemos ver que cuando nosotros en el matrimonio vemos la necesidad de tener esa fe fundamentada en Cristo para poder nosotros educar a nuestros hijos como Dios nos está invitando a hacerlo. La otra parte que nos enseña un poco la catequesis preparatoria, es la importancia de la responsabilidad paterna, ¿verdad? Materna, que nos da la enseñanza, lo que nos da el sacramento, la gracia que nosotros recibimos de esa parte. En esta parte, la catequesis nos comienza a enseñar que incluso para nosotros tener hijos es una vocación y se necesita un discernimiento. Cuando nosotros hablamos del proceso de matrimonio también, ¿cuántos de ustedes discernieron o pensaron un poco, ¿será el matrimonio para mí o no es para mí?
¿verdad? Algunos de nosotros sí lo hicimos, muchos de nosotros se dice que nomás caemos al matrimonio, ¿verdad? Entonces, igual cuando nosotros estamos en lo que es en el proceso de cuántos hijos vamos a tener, también cae en un proceso de discernimiento. ¿Cuántos son los que podemos tener? ¿Verdad? Sabemos que hay limitaciones físicas en algunas personas, hay limitaciones espirituales, hay limitaciones psicológicas, hay diferentes limitaciones que pueden decir, está bien, ¿verdad? No tienes que procrear tantos hijos o puedes obtenerte un poco de no tener hijos. Pero entonces, ahí es donde entra que les digamos lo que es el discernimiento que debemos tener todos para esa creencia de los hijos. Ahora, la parte de lo que es, no sé si ahorita Jason estaba comentando varias veces, ¿verdad? La iglesia doméstica. La iglesia doméstica. ¿Ustedes saben qué es la iglesia doméstica? Sí, ¿quiénes somos la iglesia doméstica? Todos nosotros, ¿verdad? ¿Y todas las iglesias domésticas son iguales? No, todas son distintas, ¿verdad? Cuando hablamos de cuando hablamos de la iglesia doméstica, lo que estamos hablando en sí es familias. ¿Amén? ¿Cuántos tipos de familias hay? Muchos, ¿verdad? Hay familias con padres, hay padres solteros, ¿verdad? Que tienen sus hijos y se es una familia. Sí. Hay familias donde uno o el otro papá ya fallecieron, ¿verdad? Entonces es una persona viuda. ¿Esa es una familia? Sí. Hay familias donde está papá y mamá y los hijos y están los abuelitos. ¿También es una familia? También. Entonces, la iglesia doméstica es en sí eso, lo que es una familia en sus hogares, dentro de lo que es. Entonces, la iglesia doméstica, en lo que podría considerarse la iglesia doméstica, los padres deben ser los primeros predicadores de la fe a sus hijos con palabra y ejemplo. Entonces, en la iglesia doméstica, ¿qué se nos está exigiendo? ¿Qué se nos pide? Que seamos las personas que estamos enseñando y transmitiendo esa fe. Muchas veces me da tristeza ver que con nosotros yo trabajo en la oficina de catequesis y muchas veces nosotros escuchamos, ¿verdad?, historias o cuentos de padres de familia que llevan sus hijos a la catequesis y esperan literalmente que la catequista le enseñe todo. Es más, llegan hasta sin saber cómo rezar sus oraciones básicas, ¿no? El Padre Nuestro, la Ave María. Y llegan a estas clases y se esperan los padres que estas catequistas le van a enseñar todas las oraciones y cómo continuar viviendo con su fe. ¿Ustedes creen que eso es una realidad? ¿Que eso puede ocurrir? Sí, que pueden realmente las catequistas enseñar a los... ok. No, ¿verdad? De hecho, es un poco imposible, ¿no? Porque cuando hablamos de tipo de cómo aprendemos, ¿ustedes creen que en una clase, por ejemplo, yo ahorita aquí, dándoles enseñanza sobre lo que es la vida familiar, lo que es el matrimonio, ya van a poder irse a sus casas y saber qué es la vida matrimonial y qué es el matrimonio? No necesariamente. Necesitan ponerlo en práctica. Necesitan vivirlo ustedes mismos. O también Jason preguntaba, bueno, ¿cuántos de ustedes ya son más felices o cómo se demuestran el amor, ¿verdad?, uno al otro? Y las mujeres levantaron la mano y dijeron, ay, sí, ya estamos demostrándonos mejor el amor. Porque estamos aprendiendo, lo estamos poniendo en práctica y lo comenzamos a vivir entonces. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la iglesia doméstica, pues una de las características necesarias es que es en el hogar donde nosotros transmitimos la fe. Ahora, ¿importa qué tipo de familia, cómo sea compuesta esa familia? No necesariamente. Si hay un ejemplo de una familia ideal, ¿verdad?, que todos lo sabemos, que es papá y mamá e hijos. Familia ideal, todo muy perfecto, todo muy bonito, todo el mundo se comunica, todo el mundo se entiende y todo muy pacífico y muy entendible. ¿Existen esas familias ideales? Casi no, o digamos no, ¿verdad? Necesariamente no existen. Entonces, todas las familias somos diferentes,
Todas las familias somos distintas, estamos construidas de diferentes formas, tenemos diferentes elementos dentro de nuestras familias, pero sin embargo lo que tenemos que aprender de aquí ahorita es que todas somos iglesia domésticas. Todas somos una iglesia doméstica. Por lo tanto, en la iglesia, ¿qué se hace? Se transmite la fe. Se enseña sobre lo que es nuestra fe. Se enseña lo que es Jesús. Se enseña cómo vivir con Jesús en el centro de tu vida. ¿Amén? Entonces, esto es lo que vamos a aprender y lo que estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Cómo es que esta iglesia doméstica tiene que existir, ¿verdad? En nuestras pequeñas comunidades de nuestros hogares para realmente crear ese futuro de mañana. Constantemente nos estamos preocupando y se escuchan las noticias, ¿verdad? Ay, el mundo se está acabando, ay, hay mucho desorden, hay mucha violencia, todo el mundo se anda matando, nadie quiere seguir las leyes. ¿De dónde nacen esos comportamientos? Lamentablemente, de nuestras iglesias domésticas. Y podemos decir, no es que yo le di todo lo que el niño necesitaba o la niña necesitaba, pero le transmitimos la fe. Ahora, cuando hablamos de transmisión de fe, estamos hablando de varias cosas, amén. No nomás hay, era el Padre Nuestro, Dios te salve María, y ya le transmití la fe, porque va un poquito más allá. Es esencial que les enseñemos esos rezos, pero también es de igual esencial nosotros enseñar esos rezos en mis propios comportamientos, en cómo yo vivo la vida. ¿Verdad? Hay una parte del Padre Nuestro que todos lo sabemos y dice, perdona a los que nos ofenden como también yo perdono a los que me ofenden. Amén. Mi pregunta en esta noche es, ¿realmente viven esa oración? ¿Realmente lo vivimos en su lo que significa? Realmente cuando nosotros les decimos a nuestros hijos, Padre Nuestro, y estamos orando con ellos lo ven en nuestro comportamiento día tras día. Muchas veces no. Entonces podemos nosotros darles todo lo material, e incluso a lo mejor todo el cariño y amor, pero si nuestro comportamiento no es congruente, no va de la mano con lo que es esa transmisión de fe que quiero tratar de lograr, no sirve de nada. No se transmite la fe. Y luego en muchas ocasiones lo que noto es que luego nos preocupamos y comenzamos a implementar reglas y comenzamos a decir esto tienes que orar, si no vas a la oración entonces vas a fracasar en tantas otras cosas, o te voy a comenzar a quitar cosas. Entonces, al lugar de decir es mi fe y voy a aprender a enamorarme en cómo orar, comenzamos a pensar que es un castigo. Entonces ya no es una transmisión de fe, de amorosa, de propia voluntad, que nazca de mi ser, sino que ya ahora es forzado y ahora es un castigo y es negativo si yo no cumplo con ciertas cosas. Entonces les recuerdo, ¿dónde comienza esa transmisión de fe? En nuestras pequeñas comunidades, nuestra iglesia doméstica. Y cuando no se vive, entonces estamos poniendo en peligro. Y no nomás el peligro tus hijos o yo mis hijos, sino que estamos poniendo en peligro el futuro de toda la sociedad. Qué interesante saber esto, ¿verdad? En cómo eso tiene que continuar transmitiéndose. ¿Cómo lo hacemos? Es la siguiente cuestión. Y no lo podemos hacer solamente de palabras. Muchas veces yo le digo a mis hijos, ¿verdad? Dios te ama, Dios te ama. ¿Cómo es que ellos van a poder realmente ver esa realidad cuando lo están viendo que realmente lo estoy viviendo? Amén. Me recuerda una vez que era este invierno, estábamos aquí en Fontana, y llegué a Autopartes porque quería comprar un foco para mi carro. Y al bajarme vimos que había un muchacho, iba yo con mi niña, 6 años, chiquita. Íbamos que eso fue como en noviembre, más o menos como noviembre creo.
Y la niña vio, Camila, ve que nos metimos y salimos y yo vi que el muchacho estaba, pues estaba en el teléfono y como que estaba sin luces y nada y como un poco estresado. Y me hace oír que le decía a alguien que pues no tenía dinero, ¿verdad?, para comprar. Entonces me la acerqué, me agarré a Camila, nos acercamos al muchacho, yo creo que teníamos 18 años aproximadamente, chavalillo. Y entonces me acerqué al muchacho y le dije, oye, pues, ¿qué te pasa, verdad? ¿Qué te puedo ayudar o qué? Dice, no, es que mis luces no prenden y nadie puede venir por mí, no tengo dinero. Pues, ¿qué le falta o qué le hace falta? Y ya resultó que lo único que le faltaba era un fusil. Entonces yo agarré a la niña, nos metimos y voy a ir a comprar un fusil para el muchacho. Me pregunta Camila, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Madre, ¿por qué? Es la pregunta a los niños. ¿Por qué? Dice, pues es que se lo ofrece y si tenemos tiempo y tenemos algo de dinero para darle, pues hay que arreglárselo, le dije a Camila. Siempre hay que dar a los demás. Y ya resultó, le ayudé, se fue el muchacho y Camila, yo pensé que pues no procesó mucho, ¿no? Pero ahora esta Navidad que estábamos reunidos con la familia, ella misma, meses después, ¿no?, ella misma le dice a los demás, ¿verdad? Estaba hablándoles de cómo Cristo viene y que nace en nuestros corazones, yo creo que cosas que nos escucha decir, pero de igual da ejemplo, ¿verdad? Mira, mi papá dijo eso, así que no es nomás lo que decimos, así es como se puede realizar esto. ¿Cómo nos podemos dar? Ayudar al prójimo, a la persona que está menos afortunada. Entonces yo estoy seguro que para el resto de su vida esa es una enseñanza para él. ¿Tomó mucho esfuerzo mío? No. ¿Tomó tiempo? No. ¿Tuvo más impacto en la vida de Camila que yo estarle diciendo, tienes que dar, tienes que dar? O el yo realmente dar, ¿verdad?, sin saber que no voy a esperar nada de regreso y ver que fue para un propósito mayor. ¿Amén? Entonces hay formas en cómo tú y yo podemos vivir nuestras vidas dándole enseñanza a esa iglesia doméstica que es el futuro de mañana. Y es algo que tú y yo seamos intencionales en cómo lo estamos logrando. Y vuelvo a repetir y hacer énfasis, no importa la estructura de esta iglesia doméstica, todas son diferentes, pero sí se puede y debemos de. Entonces, formas que podemos nosotros continuar con esta iglesia doméstica y fortalecerla, pues es el orar juntos como familia. Amén. El compartir las enseñanzas. Y a veces podemos pensar, es que nuestros hijos no entienden. Déjame decirles que con mi experiencia y con mis hijos, que no creo, ¿verdad?, no son mis super hijos, ¿verdad?, aunque digo que sí, ¿verdad?, que todos padres creo que diríamos lo mismo. Pero yo creo que mis hijos son muy como todos los hijos de ustedes. Y es importante que nosotros les enseñemos de forma sencilla, de forma que sabemos que les va a impactar en sus vidas, porque lo que queremos es que realmente vivan esta experiencia de iglesia doméstica. Porque ¿cuál creen ustedes que es mi esperanza para ellos, para mis hijos? Que ellos también transmitan en algún día esa iglesia doméstica, que transmitan la fe. Que a través de sus vidas, de hora de que estén de niños y que van a entrar a la adolescencia, después de adultos, que sigan viviendo con esa fe. Pero tiene que comenzar ya. ¿Y es tarde para comenzar? Nunca es tarde, mis hermanos. Siempre se puede. Es difícil a veces, difícil para uno mismo también, ¿verdad? Con tantas ocupaciones que tenemos, muy difícil. Pero les voy a decir 6 maneras en cómo ustedes pueden fortalecer su relación con Dios, con sus familias. Amén. Número 1, aumentar la calidad y cantidad de tiempo con Él. Amén. ¿Qué significa esto? El tiempo que yo pase con Jesús no nomás tiene que ser en tiempo, sino que en calidad. Y cuando eso lo hacemos en familia, le va a dar un impacto a nuestra iglesia doméstica. Debe de darle un impacto. Número 2, saborear su palabra. Su palabra es vida, mis hermanos. Es vida. Tenemos que digerirla.
es alimento para el alma. ¿Cómo se comen ustedes un chocolate? ¿Se lo ponen en la boca y se atarantan y se lo tragan? No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nos lo saboreamos. Ponemos el dulce de un lado a otro lado, ¿verdad? Y suavemente dejamos que la saliva y hasta nos lo saboreamos, ¿verdad? De tal forma, tú y yo debemos de saborear esa palabra de Dios. De una forma que entre en nuestro ser, entre dentro de nosotros y nos dé esa vida. Número 3, hablarle a Él como si fuera un amigo. Muchas veces nos da temor hablar con Jesús. Sentimos que nos va a reprochar tantas cosas, tantas fallas que hemos tenido y nos limitamos. Y es más, no queremos orar en familia porque tenemos esa limitación. Ay, no, es que no sé qué decirle tanto que le he fallado, tantas cosas que he dejado de hacer. ¿Cómo tengo yo valor para decirle cosas al Señor? Sin embargo, mis hermanos, tenemos que pensar que Él es un amigo, un íntimo amigo. Y no importa lo que hayamos hecho en nuestras vidas, donde estemos en este momento, en nuestra vida espiritual, en nuestra persona, en nuestra familia, Él está ahí dispuesto como un amigo fiel a escucharte, a escucharme, para ayudarnos a salir de lo que tengamos que salir. Hay que tener a Jesús como un amigo en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Verdad? Podemos decir, tenemos grandes amigos de familia, hay que poner a Jesús como el mejor amigo de nuestras familias. Importante. Número 5, obedecer su voluntad. Ay, esta es donde tuve gran problema mucho tiempo y muchos años de mi vida. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Hoy se los dejo bien fácil, mis hermanos. La voluntad de Dios es que sigamos sus mandamientos. Dice la palabra que busquemos el reino de Dios y lo demás se va a añadir a nuestras vidas. Busquemos el reino de Dios, esa es su voluntad. Y Él lo demás nos lo va a dar. Y nos va a guiar y nos va a dejar saber hacia dónde vamos a tener que caminar. Y por último, para fortalecer nuestras familias, nuestra devoción a María Santísima. Amén. Estaba escuchando de un sacerdote que es de Venezuela, pero él ministra en México. Y él decía que todos aquellos que no creen a lo mejor tanto en la Virgen María, ¿verdad? Que, pues, bueno, si no creen en la Virgen María, como que crean en Cristo, se van a salvar. Pero aquel mexicano que no crea en María, la Virgen de Guadalupe, ahí sí nos vamos a condenar, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos esa devoción a María. No es una Dios, sabemos eso, pero es un gran ejemplo de cómo vivir hasta la iglesia doméstica en nuestros hogares. Siempre fiel, siempre paciente, siempre lista para buscar, para servir a sus familias. Amén. Quiero terminar con una tarea que les quiero dar. Todo libro, todo texto tiene que tener una tarea. Ya les va, sencillo. En esta próxima semana busquen una oportunidad donde puedan con sus familias, su iglesia doméstica. ¿Cuántos tipos de iglesias domésticas hay? Me buscarán y me encontrarán porque me buscaron con todo su corazón. Palabra de Dios. Quiero que repitan estas palabras conmigo. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Verdad? Y piensen en estas palabras que resuenan dentro de su ser. ¿Verdad? Dios tiene control de nuestras vidas. No puede haber duda en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que aprender a entregarnos a Él y darnos de corazón. Y su promesa nos dice que Él va a venir y va a alcanzarnos en ese momento. Porque esta es la promesa. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal. Dios no quiere el mal para nosotros en ningún momento. Quiere el bienestar.
Lo mismo que tú y yo estamos buscando para este futuro de mañana, para nuestros hijos, lo mismo Dios quiere para ellos. Así que Él es un colaborador con nosotros. Agarrémonos de su mano, mis hermanos, y dejemos que Él nos guíe en los momentos de nuestras vidas, incluso esos momentos más difíciles que podemos tener dentro de nuestra familia, que sentimos que ya no hay resolución, ya no hay remedio, no hay nada que nosotros podamos hacer para salvar nuestras familias. Tal vez es un hijo en su adolescencia que para tu ver está perdido, una muchachita, o a lo mejor ya tus hijos están grandes y sean amigos de la fe. Siempre hay que pensar y agarrarnos de su palabra. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal. Palabra de Dios. Ponernos en la presencia, seguirnos y quedarnos en la presencia de Dios. Amén. Porque Él está aquí presente. Donde quiera que estemos, los que están en sus casas, Dios está presente ahí. Dios nos dice: donde hay dos o más unidos en su nombre, nos unimos con las personas que nos están viendo a través del internet. Dios está presente. Y vamos a ponernos en las manos del Señor en esta noche para que nos ayude a ver qué necesitamos fortalecer en nuestras iglesias domésticas. ¿Qué nos pide el Señor? Tenemos tantas luchas, tenemos tanto que aprender, tenemos tanta necesidad de nuestras familias, y muchas veces no es nuestra culpa, no son cosas que tú y yo decidimos tener, son cuestiones de las cosas de la vida. Pero hoy en día el Señor nos ha dicho: hay un futuro el día de mañana, y un futuro bueno. Dios quiere cosas buenas para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es realmente entregarnos a Él, darnos a Él. Incluso nuestra familia nos muestra. Hay que dárselo al Señor, que Él sea el centro de esa familia doméstica, que Él sea el que nos enseñe, que Él sea el que nos dé la catequesis, que Él sea el que nos dé la doctrina. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por este momento que nos has permitido vivir en tu presencia, para aprender de esa hermosura que es la familia, para aprender que hay un plan que tienes para nuestras familias, que no importa las condiciones en que vivamos, no importa la condición, no importa la estructura de nuestra familia. Tal vez por muchos años he pensado que mi familia no es normal, que mi familia, la estructura es de lo más peor. Pero Señor, esa es la familia que me has dado. Ayúdame, Señor, a aceptarla, y ayúdanos, Señor, a nutrirnos de ti, porque la familia que tiene al centro a Jesús, esa es la familia ideal. Esa es la familia que busca a Jesús. Esa es la perfección que busca el Señor. No que tengas bienes, sino que lo tengas a Él. Él nos da lo que necesitamos. Él nos guía. Gracias, Señor Jesús, porque nos das esa familia, porque nos enseñas, Señor Jesús, los propósitos y lo que deseas para nosotros. Te pedimos, Señor Jesús, en esta noche, que nos ayudes a cumplir con las tareas que tenemos para nuestra familia.
que nos ayudes a darnos a uno al otro con amor y con ternura. Que los matrimonios en esta noche que están aquí presentes puedan ver que lo que los distingue de una relación cotidiana, una relación entre hermanos, es una relación de alianza, una relación de alianza que los compromete para toda la vida en estar unidos con el Señor, en estar unidos con sus hijos y con sus familias. Te pedimos que en esta noche, Señor Jesús, derrames tu Espíritu Santo en cada una de las familias, en cada una de las iglesias domésticas que se encuentran, que están presentes, Señor. Que esta función de tu Espíritu Santo para que nos guíe, para que les enseñe, esté presente, Señor Jesús. Que no haya nada que nos limite, Señor. Quita toda barrera, quita todo pensamiento erróneo, Señor Jesús. Planta en nosotros, Señor, un corazón nuevo. Planta en nosotros, Señor, un pensamiento nuevo. Que sea con amor, Señor Jesús, que nos tratemos unos a otros, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Mi casa yo te serviremos, mi casa yo te serviremos, Señor. Dígalo. Mi casa yo te serviremos, mi casa yo te serviremos, Señor. Yo quiero darte lo mejor